Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendecimos a Dios nuestro Padre con alegría en nuestros corazones por esta oportunidad hermosa que tenemos de tener este medio para comunicarnos y adorar juntos, y lo más importante, que a través de la palabra Dios te pueda bendecir. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos al Dios generoso, bueno y fiel para que te bendiga, dándote salud, prosperidad, paz, y sobre todo que a través de la palabra logre en ti el propósito de su voluntad. Que Dios te bendiga. Ven y juntos estudiemos a continuación la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. La semana pasada yo compartí con ustedes el capítulo 2 de segunda de Timoteo, o sea, el capítulo que sigue. Voy a leer el pasaje para unir los dos pensamientos. Dice versículo 15, 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Están conmigo? Segunda de Timoteo 2:15. Leo el 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. El Señor nos ordenó ministrar este mensaje o estos mensajes. Yo les dije que meses atrás yo compartí esta palabra con un grupo de pastores aquí en la ciudad, y naturalmente estaban los pastores nuestros acá del Amanecer de la Esperanza. Entre ellos está el pastor Manolo. Después que terminó fue muy ministrado con la palabra y me dijo: pastor, yo creo que esta palabra la debe escuchar cada ministro del Amanecer de la Esperanza. Yo lo consideré, oré al Señor y el Señor me confirmó que es así. Ustedes, esta palabra yo le enseñé a pastores y tiene nivel de pastores.
pero ustedes son una casa madura y queremos madurarlos. Y creo que en último análisis todos somos ministros de Dios y todos tenemos un compromiso y el mismo legado, la misma misión de llevar la palabra de Dios. No necesariamente en el púlpito, pero la llevamos en el evangelismo. También la comunicamos a través del ministerio profético. En fin, de muchas maneras comunicamos la palabra del Señor. Hablábamos la semana pasada del compromiso, la responsabilidad que tenemos nosotros, de acuerdo al mandamiento del Señor. En el caso de los predicadores, de los que comunicamos la palabra, hacerlo bien, hacerlo en el Espíritu de Dios, en el Espíritu correcto, en el corazón de Dios, para que la palabra sea efectiva y llegue tal como fue trazada, tal como es el pensamiento, el carácter, la naturaleza de Dios. Pero también los que reciben la palabra tienen que recibirla de la misma manera. Yo dije la semana pasada, hablé del poder que tiene la palabra, el medio poderoso que es la palabra y lo que implica la palabra como medio en el propósito eterno del Padre. Dije y repito que Dios a través de la palabra hizo el universo. Eso lo dice la palabra. Lo visible o invisible, todo fue hecho a través de la palabra. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y los cielos de los cielos, por el aliento de su boca. El ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que todo vino como resultado de la palabra. La Biblia dice que Dios también sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solamente Él creó, sino que Él le da mantenimiento a la creación. Porque todo el que construye debe dar mantenimiento, especialmente en la tierra donde el pecado dañó la creación. Dios está ahí supliendo, nutriendo y ocupándose de su creación. Jesús dijo que Él alimenta a las aves, que Él está pendiente a los pelos de nuestras cabezas. Salmo 104 dice que toda criatura, todo animal depende de Él. Y Él le da su alimento a su tiempo, y si Él quita el espíritu del aliento, los animales dejan de ser, o la creación deja de ser. Jesús dijo que el Padre, aunque una vez cuando creó reposó, dice el Padre y yo hasta ahora obramos. Dios nunca deja de obrar, porque si dejara de obrar, ay de la creación, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra es el instrumento de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Dios y fue necesario redimirnos o comprarnos o restaurarnos, Él mandó a Jesús. Jesús es el verbo de Dios. Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo ahí es la palabra griega logos, que se traduce en la misma palabra que se usa para traducirlo. La palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de palabra de Dios, usa dos palabras en griego. Es logos y rema. Usa la palabra logos. Así que, aunque se traduce verbo, en castellano verbo es la acción. La acción en la oración. Y hay una enseñanza poderosísima acerca de lo que significa el verbo, pero no me voy a meter en esto. Es la acción viva de Dios, es el poder creador de Dios, donde se esconde el propósito de Dios. Dios todas las cosas la hizo a través del Hijo, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Nada de lo que es hecho sin Él fue hecho, dice la palabra. Él estuvo en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas. Cristo es la acción de Dios. Cristo es el pensamiento de Dios hecho audible a los hombres. Cuando Él iba a crear, creó a través del Hijo y para el Hijo. Y usó al Hijo como palabra, como logos, para que viniera a traernos la palabra. Y Él mismo, que era la palabra, y trayéndonos la palabra enseñada, Cristo nos redimió y nos salvó, nos reveló al Padre y nos restauró. Nos volvió de vuelta a Dios y al Edén, a la perfección de Dios. Amén. Pero no se para ahí. La palabra es usada por el Espíritu Santo para regenerarnos, para traernos la vida de Dios. Dice que nosotros no hemos nacido de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Dicen amén?
La palabra es la que nos regenera. El hombre nuevo en nosotros es el resultado de la palabra de Dios. Ahora, no solamente nació y fue creado el hombre nuevo en nosotros por la palabra, sino que la palabra sigue siendo el instrumento para nutrir y hacer crecer y dinamitar a ese hombre nuevo, que no se detiene en su crecimiento, sigue creciendo al nivel del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Eso enseña la palabra del Señor. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, y para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. En otras palabras, si hacemos un análisis, todo lo que Dios hace, lo hace a través de la palabra. Imagínense ustedes un soberano, un rey, un monarca que está en su trono, y a través de los edictos gobierna. Así Dios gobierna a través de la palabra. Efesios 1:11 dice que Él todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad, y la voluntad la realiza a través de la palabra. La palabra es tan poderosa que es el medio del Todopoderoso para hacer todo lo que quiere, en lo visible y en lo invisible. Su voluntad se ejecuta a través de la palabra. Amén. Ahora, ¿se han puesto ustedes a pensar lo que significa que Dios haya puesto en nosotros su palabra para ser administrada como alimento y como medio para lograr propósito? Y nos dio la palabra, nos regeneró por la palabra, nos llenó por la palabra, puso al Espíritu Santo en nosotros y oró: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Así que Dios nos dio la palabra para que la palabra en su proceso nos lleve a la glorificación, al fin, al telos, al propósito de nuestra salvación, que es llegar a tener la imagen del Hijo, que es que un día, dejando lo corruptible, lo adánico, nosotros podamos ser transformados en la gloria de Dios, a la semejanza de Jesucristo. Es un don inefable y glorioso. Y Dios ha confiado demasiado a nosotros, los siervos, cuando nos da la palabra. Lo mismo, Dios nos delegó el propósito a nosotros. La iglesia es la extensión del ministerio de Cristo. Él dijo: yo me voy, pero yo envío al Espíritu Santo. Él estará con vosotros para siempre. Yo me voy, pero los dejo a ustedes. Ustedes van a ser los instrumentos. Ustedes van a continuar mi obra en la tierra. Y todo lo que es Cristo, somos nosotros en Cristo por el Espíritu Santo. Y el Señor nos dio la palabra como a Cristo. Ahora la palabra está siendo administrada por nosotros. ¿Saben ustedes lo pura que es la palabra? La Biblia dice que la palabra de Jehová es acrisolada, es 7 veces purificada. El 7, número perfecto, 7 veces es pura la palabra del Señor. En ella no hay engaño, no hay mentira. Tal como es Dios, tal como piensa Dios, así es la palabra. Purificada en horno de fuego 7 veces, dice la palabra. Amén. 7 veces purificada. Y la palabra no necesita ser purificada. Es una metáfora para decir que es perfectamente perfecta. Valga la redundancia, para que no haya errores. A través de ella el hombre de Dios llega a ser puro. David decía a Dios, o el que escribió el Salmo 119, le decía al Señor: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. La palabra es el medio para purificar. Cuando la Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nadie se purifica sino por la palabra. La palabra es la que nos hace puros. Y estamos en el proceso de ser purificados. Estamos dañados en Adán. Nuestra naturaleza está viciada desde la cabeza hasta los pies. Somos una podrida llaga. Nuestras intenciones son malas. Lo mejor que hay en nosotros es abominación delante del Señor. Estamos tan habituados a hacer el mal y tan inclinados que ni sabemos que nuestra intención es mala. Por eso tenemos que pedir perdón constantemente. Hace un tiempo para acá que el Señor me está constantemente diciendo: no solamente vas a pedir perdón cuando pecas, siempre tienes que pedir perdón. Porque tú no eres pecador porque tú pecas. Tú pecas porque eres pecador.
Y aun cuando tú no estás practicando el pecado, eres pecador. Y por ser pecador debe estar constantemente pidiendo perdón y humillado delante de mí. Es una actitud de alguien que reconoce que está dañado y que su esperanza es por el Espíritu a través de la palabra. Es mi única esperanza de ser puro. Por eso David decía: examíname, ensáyame, pesa mi corazón, mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El que es consciente, David daba gracias a Dios: revélame, acuérdate que soy polvo, acuérdate quién no soy. ¿Quién se presentará delante de Jehová? ¿Quién puede ser huésped en la presencia que sea agradable? El limpio de mano y el puro de corazón. Es que él no anda con manipulación, ni con rejuego, ni con engaño. Aquel que aquel, como dice el Salmo 15, aquel que aún jurando en perjuicio suyo, con eso no se retracta. En otras palabras, que si le promete algo a Dios y después es difícil cumplirlo, dice: yo lo cumplí, y aunque me perjudique el voto que hice, no voy a fallarle a Dios, porque di mi palabra y hago pacto con Dios, y mi Dios es serio y yo también soy serio en mi trato con Él, lo respeto. Y si yo le prometí algo a Él, aunque ahora yo no, se me sea difícil cumplirlo, lo voy a cumplir. No ando en vanidad, ni en orgullo, ni en estrategias, ni en segundas intenciones, ni guardando cosas. Eso es alguien que ha sido purificada por la palabra. Cuando recibimos, mis hermanos, la revelación de la gloria de Dios, la revelación de la gloria de Dios revela dos cosas. Primeramente, quién es Dios, y después quién soy yo. Si usted vio la gloria de Dios y solamente vio quién es Dios, usted la vio a medias. Porque usted tiene que ver quién es usted. Cuando Ezequiel vio la gloria de Dios, oyó la voz de Dios que le dijo: hijo de hombre, como diciendo: yo soy Dios y tú eres un hijo de hombre. No te olvides que tú eres un hijo de hombre. Hay quienes se gozan, saltan, testifican que vieron la gloria de Dios. Y a través de los dones y manifestaciones quieren decir: Dios me respalda, Dios está conmigo. Pero no se ve en ellos que estuvieron con Dios. De los discípulos se dijo después del Pentecostés: vieron que habían estado con Jesús. Vieron que habían estado con Jesús. Porque se tiene que ver el resultado de que hemos estado con Dios. Por eso la Biblia enseña que nuestro tesoro es el temor a Dios. Roguemos a Dios en este tiempo que nos dé temor, porque si hay algo que escasea en el cristianismo de hoy, es el temor de Dios. Se habla mucho de temor, pero no se teme a Dios. Yo no solamente administro el temor de Dios cuando arriesgo mi reputación como ministro, y si obro mal me van a juzgar. No, en mi intimidad, en mi secreto, cuando el celo nace en mí, cuando el celo, la avaricia, el orgullo, la vanidad y todos los sentimientos de la carne quieren apoderarse de mí y quieren entrar a mí. Cuando mi adicción al pecado, porque soy pecador y soy adicto al pecado, porque todo hombre es adicto al pecado, nuestra mente de continuo al mal. Aún Pablo decía: ay de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y si sabemos quiénes somos y sabemos nuestra tendencia, mucho más tenemos que depender de la palabra de Dios. De un así ha dicho Jehová. La palabra de Dios es nuestra esperanza. Mis hermanos, es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Amén. Amén. En mi comunión con Dios, cuando yo leo la Biblia, mis hermanos, yo me siento a leer la Biblia y he aprendido que la mejor oración es con la palabra. Cuando yo estoy orando ahí, leyendo los salmos y veo: Señor, ay, Señor, yo quiero eso, Señor, yo quiero eso. Me lavo, Señor. Y usted lee los salmos, por ejemplo, y tú: ¿a qué palabra del Señor? Me paro y ahí oro. Digo: Señor, quiero eso, quiero tener eso en mi vida. Es la mejor oración, comunión con la misma palabra. Es que ella es la que me transforma, no son los buenos deseos. Es el buen deseo de Dios que mandó a Cristo, al Espíritu Santo, para que yo sea transformado.
Leímos el texto la semana pasada: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y dice: pero dejando la hipocresía y el engaño, las detracciones, todas esas cosas de la carne, deseemos como niños. Pero hay que dejar para poder recibir. Hay que dejar para poder recibir. Es necesario. No hay errores en la palabra. No hay fallas en la palabra. La palabra es pura, pero donde cae es sucio. Límpiese. Límpiese de mala conciencia. Por lo menos abra su corazón para Dios. Hoy pensaba que debiéramos de comprar una libreta cada vez que comience un año. Y cada mensaje que usted reciba aquí, o profético, o en su comunión, apuntar: Dios en tal fecha me dijo esto, y revisarlo todo el año. En enero 1 me dijo esto, Dios mío, se me olvidó. Ya en febrero ya yo no lo recuerdo. Pero tu palabra dice que el Espíritu vino a recordarme tu palabra. Recuérdamela, porque si me ministraste esa palabra y me serviste ese alimento y me nutrió en el momento que lo escuché, quiero ser sincero. No quiero que pase la palabra y no haga nada por mí, que cuando pase deje las huellas de tu santificación por el Espíritu Santo. Hermano, esto es serio. No podemos pasar la vida entera aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y nunca aprendemos nada. Hay que gritar como el niño que mama y dice: ¿cuál es el lenguaje del niño? De mandar. Como niños recién nacidos, niño llora cuando tiene hambre. Pero no es palabra para sentirme bien, no es palabra para sentirme contentos. Nosotros queremos un efecto superficial de la palabra. La palabra es profunda. La palabra es viva, eficaz, traspasa el alma, divide el alma del espíritu. Que es el mayor milagro de la palabra, es separar lo adánico de lo espiritual. Estamos tan mezclados, somos tan almáticos, que se nos hace difícil. Confundimos la carne con el espíritu. Y hay un compromiso. Hay un compromiso. Yo les dije la semana pasada y se lo repito: ustedes ven que aquí oramos por cada persona que predica. Eso no es una forma en el culto. Es que nosotros no queremos que ningún espíritu malo entre a nosotros. Y cuando yo voy a las naciones, los que van conmigo saben que le pido siempre al pastor que ore por mí. Cada vez que me dan el púlpito. A veces me dicen: pues pastor, usted debe bendecirnos a nosotros. Sí. Pero tú eres el ángel de esta iglesia. En ti está la autoridad y la bendición. Quiero entrar en el orden y quiero dejar un buen olor acá. Yo no vine aquí a sacudirlos a ustedes acá y a mostrar que yo sé, que tengo revelación y que me importa tener una bomba y que explote y que ustedes se queden todos afectados. Yo salgo por allá, dije lo que quise. No, que me libre Jehová. Me libre Jehová. Se llama ser un niño, no entender que el propósito de la palabra es glorificar a Dios y edificar al pueblo. Dios sabe que me embarga el temor. Los libros, yo lo he leído, lo leí como 8 veces antes de publicarlo. Si vieran con la editora, quítame eso. Vamos a ponerlo aquí porque el bautista puede malinterpretar esto. Y el pentecostal puede tener un tropiezo acá. Y el presbiteriano aquí puede ser que se confunda. Hermano, el libro es para el pueblo. No puedo decir: a mí no me importa, digo la verdad os hará libre, fuego. No, yo tengo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me enseña a enseñar como Cristo enseñaba. Cristo no enseñaba para violentar a la gente y estrujarle en la cara que estaban equivocados y herirlo y aquí soy yo. No, tiene que haber un espíritu correcto. Amén. Leímos la palabra, que trace bien la palabra de verdad. Y trazar bien es trazarla rectamente, pero no solamente en el aspecto doctrinal, sino en el espíritu, porque la palabra es logos y es rema. Y yo digo que es como el cuerpo. Nosotros somos espíritu y cuerpo. Dice la Biblia que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Dios me estaba revelando con respecto a esto. Miren, Dios me dice que hay personas que pasan por los lugares, predicadores, y cuando ellos pasan es como cuando pasa un huracán,
que después que estás recogiendo escombros, arreglando casas, porque hacen un daño terrible. Pero yo pienso que, la palabra violenta, lo violenté, hubo revelación, hubo esto, hubo aquello, pero que se lleve el diablo, el demonio. Yo pasé por allí. No es así, hermano. No, cuando yo paso no es un huracán para que destruya. La palabra edifica. No es un terremoto. Miren que Dios a Elías no le vino con un terremoto, le vino con un silbo apacible y delicado. Porque si Jehová viene con terremoto, acaba con nosotros. En el Pentecostés tembló todo, pero con una limitación. Dios tembló para transformar esas vidas. Y las lenguas de fuego era el celo del Espíritu en ellos. No los violentó, no los estropeó, no los dañó. Aun cuando la palabra es exhortación, si yo tengo corazón, me deja llorando, me deja quebrantado, pero con un deseo de amar a Dios, de respetar a Dios, no con confusión. La palabra hay que trazarla bien, en espíritu y verdad. Hay que ser celoso con lo que dice la palabra. Yo no puedo violentar, aunque tenga revelación, violentar el texto y decir lo que yo quiero y aplicarlo. Yo veo personas que tienen revelación y dicen unos disparates, porque agarran la palabra y la tuercen, y entonces exponen muy lindamente las cosas cuando es recapitulación, pero donde se fundamentaron para decir no está bien aplicado. Yo no puedo, por ejemplo, si estoy hablando de Samuel, un ejemplo, si estoy hablando de Samuel, y Samuel, por ejemplo, sus hijos no fueron dignos. Saúl fue resultado de que los hijos de Samuel no siguieron el camino de Samuel. Pero yo no puedo venir aquí a decirle a ustedes que Samuel fue un mal padre. ¿De dónde dice la Biblia que Samuel fue un mal padre? Eso lo dijo usted. Pero inventamos cosas que la Biblia no dice. Un hombre como Samuel, estoy seguro que era un buen padre. Que los hijos sean malos no significa que era un mal padre. Eso no lo dice la Biblia. Pero usted tuerce la escritura para decir lo que usted quiere. No se puede juzgar así. Creo que Dios me ha dado el don de la revelación. Vean mis sermones para que vean que si estoy hablando de santificación, le digo, no estoy hablando de salvación. La salvación está segura en Cristo. Siempre le hago la salvedad para no confundir. Porque el propósito no es confundir, es afirmarlo más en la palabra, no hacerlo dudar, de hacerle creer un aspecto de la Biblia y negarle el otro aspecto de la Biblia. Eso no está bien. Es suficiente para entender. Y usted que escucha la palabra tiene que ser responsable, porque los pastores no vamos a andar detrás de usted toda la vida tratando de contradecir la falsa doctrina o las malas enseñanzas. Usted tiene que tener discernimiento y decir, tengo años sabiendo lo que es una palabra bien trazada, así que yo no me trago ese anzuelo. Amén. Porque usted anda navegando por el bendito internet y se dicen tantas cosas, y a veces la palabra viene y le dicen un testimonio de un milagro, que a mí no me importa que el predicador haya resucitado un muerto. Si está enseñando mal la palabra, mande ese muerto a donde fue Lázaro, que volvió y se murió. Hermanos del alma, lo que vale la palabra. Yo no le estoy restando el milagro es de Dios, pero muchas veces con la manifestación te esconden la mentira. Y se esconden detrás del don. Y como andamos detrás de los dones, muy admirados por el don. No, mira el corazón. Porque mismo Dios mira el corazón. Y hay que trazar bien la palabra de verdad. Yo no voy a pasar por aquí un huracán. A mí no me importa. No, ¿cómo que no te importa? Si no vuelvo más, no vuelvo más. Eso no es así. No va a dejar otro destruido porque tú no vuelves más. Así no se brega con la palabra. Hay una responsabilidad cuando usted traza la palabra. Y esto no es nuevo para mí. Esto lo estoy predicando. Estoy constantemente. Y una de las cosas que me preocupa es tanto enseñar. Y no veo el temor de Dios.
Tiene que haber temor de Dios en los que predicamos, en usted que escucha la palabra. Esto es demasiado serio, hermano. Demasiado serio. ¿Recuerdan ustedes una vez que predicó una serie de mensajes hablando de la edificación? ¿Saben ustedes cuál es el problema del cristianismo? Que uno edifica y otro destruyen. Ese es el problema del cristianismo. Mientras muchos están ahí afanando por construir, edificar, otros vienen. ¿Por qué ustedes creen que somos celosos quien predica en este púlpito? Y es que es indigno, no predica más. ¿Saben ustedes por qué? Porque con un solo sermón una persona puede destruir 50 años de predicación. Si siembra una cizaña, si siembra una confusión en la gente. Es muy seria la palabra. Muy seria. Muy seria. Yo no quiero ponerme como ejemplo, pero los que editan saben que yo me bajo de poquito. Quítame esto, quítame aquello. Esto era para nosotros. ¿Por qué? Porque tengo cuidado de que alguien por allá, uno solo que tropiece, ya me siento responsable. Me siento responsable. ¿Por qué? Porque fue una vida que yo no supe conducir. Yo le dije del pastor la semana pasada que quería venir acá y me dijo, vengo a preparar una agenda, porque es la cultura de la iglesia que tú le busques iglesias donde predicar. Y yo le escribí, y ojalá le pueda leer el texto, le escribí en altura diciendo, perdóname, no, mi deseo no es ofenderte, pero nosotros no caminamos así. Y yo le dije cómo caminamos. Le dije, primeramente se llama apóstol, yo sé que es un pichón, ni siquiera es pastor y ya es apóstol. Le dije, mira, yo tengo 35 años como pastor, yo tengo una iglesia de más de 1000 miembros, soy instrumento para establecer iglesias, hay pastores de iglesias que me ven como un padre en todas las naciones, y yo no me atrevo a llamarme apóstol. Si lo soy, como digo yo, el corazón no deja de ser corazón porque no le llamen corazón. Si funciona como corazón, es corazón. A mí no me importa lo que yo soy. Me importa ser fiel a lo que Dios me dio y hacerlo. Amén. Yo no sé cuántas veces yo le pedí perdón a este pastor, hermano. Se lo voy a enseñar. Perdóname, hermano, perdóname, no es mi espíritu ofenderte. Y como vio, yo le dije, mira, no te estoy cerrando la puerta, sino te estoy enseñando cómo tocarla para entrar. Tenemos que ser amigos primero. Tú vas a entrar a una iglesia como hermano, y si Dios quiere un día como predicador. Le hablé. Y volví y les recalcaba, perdóname. Le dije, sigamos nuestra relación. Pero yo vi que como que se lastimó y le mandé otro texto pidiéndole perdón. Y lo llamé el día siguiente. Y le dejé un mensaje, hermano, perdóname. Justamente eso sucede entre personas que no se conocen. Pero mi espíritu es que tú sepas cómo funcionamos, para que tú no vengas aquí con una expectación y después tú te frustres. Y todavía me duele. Voy a seguir tratando a ver si puedo pues sanarse. Se dañó el corazón. Yo le dije la verdad y se la dije con amor, y aún así él no estaba listo. Y le dije, Dios, Señor, ¿qué falló? Dice que dijiste la palabra antes de tiempo. Aún Jesús dijo, hay muchas cosas que yo tengo que decirles, pero ustedes no están listos para recibirlas. Yo soy responsable si se violenta, porque no tracé totalmente bien la palabra. Dije la verdad, la dije con amor, la dije con humildad, pedí perdón, pero todavía le hice daño. ¿Por qué? Porque no estaba listo para escuchar. Él vive en la cultura de la iglesia. Pues a decirle esto, lo violenté. Tendré que seguir detrás de él. Otro puede decir que se fastidie, problema de él. ¿Quién lo manda a no entender? No, mis hermanos. Dios mío, ¿qué espíritu tengo yo? Tiene que haber un buen espíritu, porque si no dañamos. La palabra es espíritu, y tiene que haber un espíritu correcto cuando trazamos la palabra, para no contaminar a la gente. Yo les digo, si en mí hay orgullo, va a haber orgullo en ustedes, porque yo puedo disfrazar mi orgullo y aún poner como hacemos nosotros los predicadores, ponemos una bola de humos, y la gente, para que la gente no vea mi verdadera intención, pero mi intención es otra. Pero como quiera, la palabra va a llegar torcida a ustedes, porque yo estoy torcido. ¿Ven ustedes la responsabilidad de estar acá?
Y la responsabilidad de estar allá es muy delicada, muy, muy delicada. Y para esto nadie es suficiente. Hay que orar a Dios y que tenga misericordia de nosotros. Pero miren ustedes, aquí, escuchen ustedes, el compromiso que tenemos acá. Concentrémonos en el versículo 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fíjense cómo que tiene la palabra, diga fe y amor, diga fruto del Espíritu. Wow. La fe agrada a Dios y el amor agrada a Dios. Y la palabra debe ser trazada con fe y con amor. Pero fíjense ustedes, dice retén la forma de las palabras. Retén. Esta palabra en griego es firme adhesión a la fe. Adherirse a la fe, adherirse a lo que fue escrito. De los ministros, fíjense ustedes, pongan algo ahí, vamos, denle una marcha atrás y busquen, más adelante, busquen a Tito, el libro que sigue es Tito, pero vamos a volver ahí. Miren lo que dice Tito 1:9, hablando de los ministros, Tito 1:9, dice, hablando de los ancianos de la iglesia, dice el 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño ¿de qué? Dueño de sí mismo. Yo no puedo descontroladamente con un rodillo pasándole por encima a la gente y viéndolo llorar y afectados, y donde paso dejo las huellas de mi descontrol. No, el ministro tiene que estar controlado, por eso no debe ser un neófito. Pero miren lo que sigue el 9, retenedor de la palabra fiel. ¿Qué dice la palabra? Diga retenedor de la palabra fiel. ¿Qué es lo que dice en segunda de Timoteo? Dice retén la forma. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Fíjense, a ustedes, aún los que contradicen, que tengan un mal espíritu, si la palabra es sana, los puede convertir al Señor. Pero si la palabra no está sana, si ustedes ven a Dios en la palabra, ¿con quiénes fue Dios severo? Dice el Salmo que con los altivos Dios es severo. Y cuando el corazón se endurece, Dios hablaba con reprensión fuerte. Pero Dios, cuando David estaba llorando, arrepentido, no lo golpeaba. Dios no quiebra la caña cascada. Y aún a los rebeldes siempre les habla con una esperanza. Por eso los profetas a veces están dando un mensaje con un tono de exhortación muy fuerte. Y luego decía, pero aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y me acordaré de Jacob y tendré misericordia, aunque los lleve a los confines de la tierra, y allá los traeré, y Sión será el centro. Y vuelve la esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza. Dios te dice, tú estás enfermo, pero tú dices, esta es la medicina. No te niega la medicina. Porque al final el propósito de la palabra no es ofenderte, no es sacudirte para bien, pero no para mal. Hagan caso a esto. Esto es una encomienda muy santa a los ministros, a nosotros y a ustedes también. Esto implica al que hace evangelismo, al que profetiza, aunque no sea en el púlpito. Retenedor de la palabra fiel, noten ustedes, tal como ha sido enseñada. ¿Saben lo que significa tal como ha sido enseñada? Yo no tengo el derecho a decir otra cosa que Dios no haya dicho. De lo que Dios habla mucho, hablo mucho. De lo que Dios habla poco, hablo poco. Y si Dios se calla, debo callarme. Porque si Dios no dijo nada de eso.
La palabra debe ser enseñada tal como fue enseñada. Yo veo a Pablo, un hombre que fue al tercer cielo, vio y escuchó palabras inefables y gloriosas. Sin embargo, vemos a Pablo aún en la cena del Señor diciendo a los hermanos a los corintios, dice Pablo: yo os digo lo que yo recibí del Señor Jesús, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, habiendo dado gracias, lo dio a sus discípulos, dijo: coman, este es mi cuerpo. Y tomando la copa dijo: beban, este es el pacto nuevo. Aún Pablo, si fue por revelación o fue porque se lo enseñaron los apóstoles, sus hermanos, digo: yo les doy lo que recibí del Señor Jesús. Él podía decir: yo soy Pablo, que es una rutina religiosa, yo estoy en el Espíritu, vamos a cambiar la cena, porque aquí... No, hermanos, si así lo hizo el Señor, hágalo así. Lo que tiene que quitarle es el espíritu religioso, el formalismo, y trazar la palabra en espíritu. Pero no tiene que cambiar la forma. Y voy a hablar ahorita de lo que significa la forma, para que no se me confundan. Pablo dice a los corintios, 1 Corintios 15, no tienen que buscarlo. Dice: el evangelio que os he comunicado, tal como lo recibí, estoy parafraseando, yo se lo he enseñado, que Jesús murió y resucitó, y apareció a fulano, a perencejo, y a más de 500 hermanos, y por último se me apareció a mí como un abortivo. Este fue el evangelio: murió, resucitó, y muchos lo vieron, y yo también lo vi. Pero él no cambió el evangelio. Dice: así, dice, y si ustedes perseveran en él, serán salvos. Ese mismo que le está enseñando a Timoteo, guarda la palabra. Ahí habla de dos hombres que dijeron que ya la resurrección estaba hecha. Están desviados. Por eso dice que trastornan a muchos. Cuando la palabra no se traza bien, trastorna a la gente, la confunde. Por eso hay tanta confusión en el cristianismo. Pero la palabra debe ser dada tal como la recibimos, con mucho cuidado, esmero. Pero la palabra no solamente es logo, no solamente es letra, sino espíritu. Miren ustedes, yo estaba hablando con un pastor esta semana y me está hablando: usted conoce a fulano de tal, un maestro de la palabra que está tomando renombre por ahí en el área de California, que ha escrito libros, que inclusive hay una Biblia en la librería evangélica que tiene comentarios de él. Dice que es una lumbrera teológica. Entonces me dice: pero el hombre ataca a los pentecostales y vive arremetiendo contra ellos. ¿De qué manera? Y así hay un maestro en tal país, me dice, que discípulo de él, digo, golpea. Claro, golpea a los pentecostales porque no cree en la vida del Espíritu. Entonces, cuando me estaba hablando eso, yo le dije: fíjate, lo que yo no conozco a ese varón, nunca lo he escuchado, nunca he leído sus libros, voy a juzgar por lo que tú me estás diciendo. Él piensa que él está corrigiendo el error, porque según él, los pentecostales, porque andan en el Espíritu, hablan en lengua, etcétera, etcétera, y creen en la manifestación del Espíritu, él piensa que está corrigiendo. Él se siente un apologista, un defensor de la fe, y no se da cuenta que está hiriendo al cuerpo de Cristo. Está hiriendo al cuerpo de Cristo. En otras palabras, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Estar correcto en el conocimiento o vivir en el amor? Porque la Biblia dice que el conocimiento enorgullece y mata, y el espíritu y el amor edifica. Yo no le estoy restando al conocimiento. El conocimiento es importante, pero mis hermanos, el conocimiento no lleva el amor y la fe. Yo estoy destruyendo, no estoy edificando. Y cuando me estaba hablando, me fui y el Espíritu me seguía. Porque esto no es nada nuevo. Los pentecostales atacan a aquellos atacan a este. Ese es el pan nuestro de cada día. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía: ¿sabes qué? Lo que pasa en la iglesia hoy fue lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús. Pues mira, los fariseos estaban muy pendientes a las letras de la ley, a la tilde y a la jota, buscándole la quinta pata al gato, como dicen en Puerto Rico. Y ahí, en la cátedra de Moisés, se sentaron los escribas y fariseos. Eran meticulosos con cada detalle y querían vivir las letras. Y me dice Dios: pero sus contrarios, los saduceos, no creían ni en resurrección, ni en espíritu, ni en nada sobrenatural. Entonces ustedes ven aquí personas que defienden las letras y personas que defienden el conocimiento. Entonces,
Los saduceos le quitaban el espíritu a la palabra y los otros eran muy apegados a las letras. Resultado, desastre. Desastre. Porque la palabra es logos y es espíritu. Es letras y es espíritu. Usted tiene que trazarla bien en las letras y en el espíritu. No hay que restarle ninguno de los dos. Es como el cuerpo y el espíritu. Y entonces la iglesia está dividida en los incrédulos. Que wow, usted lo ve. La historia de la iglesia en la teología es una cosa increíble. Personas que ustedes son maestros de la palabra. Usted se maravilla porque son wow en cuanto al conocimiento. Pero le quita. Jesús le dijo a los saduceos, a los fariseos, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Le dijo a los fariseos. A los saduceos, ustedes le quitan lo más importante a la palabra. Niegan la esencia, que es el poder de Dios. A los dos, estos destruyen la palabra por la tradición, y estos se le quitan la esencia de la palabra, que es el espíritu. Porque usted creer en la Biblia y no creer que Dios es poderoso, entonces ¿para qué lee Biblia? Esto no es el Corán o perdonen hermanos, o el Fen Avesta o esos libros de otros maestros. No, esta es la palabra de Dios. Usted no puede hacer hermenéutica y exégesis con este libro como la Ilíada de la Odisea. No, hermano, esto no es la Ilíada, que la alta crítica, que la baja crítica, que lleva el diablo a la alta crítica. Perdónenme, pero en el infierno va a haber muchos con la alta crítica y la baja crítica, metido en el infierno por tergiversar la palabra con mal espíritu. ¿Quién es usted para atreverse a criticar la palabra de Dios? Pues Dios no lo está matando con una plaga ni nada, pero usted se va a sentar un día delante de Dios a rendir cuenta. Como que estoy hablando delante de ustedes. Aún más real es que vamos a comparecer a dar cuenta. Y yo tiemblo porque yo también tendré que dar cuenta. Yo no soy mejor que usted. Palabra, aunque yo no la viva, sigue siendo la verdad. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted entendió? Yo ni soy fariseo ni soy saduceo. Yo soy cristiano. Cristo predicaba de otra manera. De Jesús decían, ¿de dónde aprendió este? ¿No es su padre un carpintero? ¿De dónde aprendió este? Jesús dice, ¿saben ustedes por qué ustedes encuentran extraño mi mensaje? Porque mi palabra no es mía, sino de aquel que me envió. Así que el que es de Dios recibe mi palabra. El que no es de Dios no la recibe, pero el que es de Dios la recibe. Y decían, nadie habla como él, porque no, dice que él hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Cuál era la autoridad? La palabra, porque hablaba del Padre en su contexto de lo que era el Padre. Nadie habló como él. Y los que aprendieron de él también de la misma manera. Yo soy confrontado con la palabra. No crean ustedes que para mí predicar esto es fácil. Porque Jesús dijo a los fariseos, porque dijeron, tú estás diciendo que nosotros somos pecadores. Dice Jesús, si ustedes fueran pecadores, dice, ustedes tienen mayor pecado, porque ustedes dicen que ven, y por cuanto dice que ven, son más responsables. A mí me da tristeza. ¿Cuál es el resultado de no entender esto? Que la iglesia está dividida en 20,000 pedazos. ¿Está usted contento con ver católicos, presbiterianos, luteranos, menonitas, adventistas, santos? Ay, Dios mío, tanto. Y este le tira a aquel, aquel le tira a este. Y los impíos dicen, ¿y cómo es el asunto acá? ¿Qué es esto? Un desastre. Pero no, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, vengan acá, y todo el mundo se proyecta en el internet y vengan acá. La pregunta, ¿me mandó Cristo a mí a dividir el cuerpo para que la gente me siga a mí? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hay personas que se alarman porque yo digo los hermanos católicos.
Usted es ecuménico. Yo soy ecuménico. Yo soy cristiano, no ecuménico. La Biblia dice que presente a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. El trabajo mío no es juzgar al mundo, sino como Cristo salvar al mundo. Yo no estoy aquí para juzgar. Yo quiero decirte, aunque no te guste, que Dios tiene una iglesia en Roma. Y yo no estoy hablando del papado. Estoy hablando de los santos de Dios que están en Roma, a quien Dios le mandó una epístola llamada la epístola a los romanos. Amén. Así que yo por prejuicio religioso no voy a estar atacando. Dios no me mandó a mí a eso. Me llamó a edificar. A edificar, a edificar, a usar la palabra para ganar a que está dañado y volverlo al camino. Porque eso hace Dios conmigo, me vuelve al camino constantemente. Si de gracia recibisteis, da de gracia. Fuiste tratado con misericordia, usa la misericordia. Yo estaba extraviado igual que tú, confundido en religiones. ¿Sabe dónde vengo? Yo era hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley ya ustedes saben. Y estoy aquí por la gracia de Dios. Los que salen donde yo estaba era todo ley. ¿Me ven ustedes a mí hablando en contra de la ley? Yo no estoy enfermo. Dios me dijo que todo lo que es reacción no es sano. Y la palabra tiene que ser sana. Porque cuando usted reacciona frente a algo, usted se va al otro extremo. Como yo vengo de la ley, puedo estar en contra de la ley y irme al evangelio, pero al extremo del evangelio. Entonces no, que me dé Dios el balance. Porque para un día claro hizo una noche oscura, y para un sol radiante hizo una luna. Él es el Dios de los contrastes y mantiene la unidad en la diversidad. This is God, our God. Ese Dios, nuestro Dios. Amén. ¿Qué quiero decir? ¿Que tolero el error? ¿Que no me importa el error? Sí, me importa que la gente vea la verdad. Por eso predico como predico. Pero dándole siempre la oportunidad que sea Dios que haga y Dios que juzgue aquel día. No me corresponde a mí juzgar a los hombres, sino presentarlos todos salvados en Cristo Jesús. Porque es el propósito de la palabra. Miren ustedes, ya ustedes saben lo que es retener. Ahora, dice la palabra tal como fue enseñada. Dice aquí en 9, Tito 1:9, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí dice que la sana enseñanza puede corregir aún a los que están como obstinados, que están en errores y que están convencidos de sus errores. ¿Cuál es la esperanza de ellos? Una palabra sana. Diga sana. Ahora vamos al texto que estamos estudiando. Den ahora marcha atrás. Segunda de Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras. Retén la forma. ¿Saben ustedes lo que significa la forma? La palabra forma en el griego se traduce el modelo de las sanas palabras. Diga conmigo, el modelo. Upotuposin es la palabra. Upotuposin. No lo quiero complicar con griego, pero esa es la palabra. Literalmente significa copia calcada. La palabra tiene que ser transmitida como una copia calcada. ¿Han sacado ustedes una copia? Yo casé a una pareja ayer en el Botanical Garden, o el jardín botánico de Brooklyn. Era bien temprano, a las 9 de la mañana. Y bueno, tomo el documento, lo firmo y todo. Y yo, es mi deber sacar una copia de ese documento. Para yo retener una copia, darle una copia a los que se casaron. Y el original lo mando a la ciudad. Cuando mi esposa me sacó las 2 copias, yo dije, son exactamente iguales, solamente varía que el original, el papel se ve diferente, pero el contenido es que el mismo contenido. Puede ser que cuando el papel que usted la manda no parezca igual, porque aquí el original, pero el modelo, el contenido debe ser transmitido.
Ahí no hay ni una jota ni una tilde cambiada. Es el mismo documento duplicado. Así es la predicación. El mismo Espíritu de Cristo duplicado. El mismo Espíritu y enseñanza de los apóstoles duplicado. En el día de Pentecostés, como estaban en el Espíritu, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían el mismo Espíritu. El Espíritu del reino. Diga copia calcada. Yo me puedo detener ahí como me detuve hablando con los pastores. Pero si usted, yo no tengo mucho el tiempo, pero usted entiende lo que es una copia calcada. Así hay que transmitir la palabra. Yo no tengo el derecho a tergiversarla, cambiarla. Pero la responsabilidad es que no solamente la debo transmitir correcta doctrinalmente, sino correcta en el Espíritu de Dios, el Espíritu del reino, el Espíritu del corazón de Dios. Dios me ministró a mí que la palabra en sí es una espada de dos filos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Diga misericordia y verdad. Dos filos. Misericordia y verdad. Son las semanas gemelas en toda la Biblia. Diga misericordia y verdad. La verdad diagnostica y la misericordia sana. Hablen con los médicos. Tiene que haber un diagnóstico para saber aplicar la medicina. La verdad tiene que ser dada como una copia calcada, pero también aplicarle la misericordia. Y Dios me dijo a mí, imagínense que el predicador, tú o quien sea, tome la palabra y le saque más filo. Porque a veces nuestro temperamento queremos decir más allá de lo que la palabra dice. Hermanos, si la palabra no te transforma, la misma palabra, porque por alguna razón tu corazón no la recibe, lo que sea, si yo le saco filo, ¿creen ustedes que te va a cambiar? La palabra no necesita ayuda. La palabra hizo los cielos, la tierra, y es el medio poderoso de Dios. No hay que cambiarle nada. Pero a esa le ponemos nuestros énfasis, nuestras convicciones, nuestros temperamentos, nuestros descontroles. Y lo que hacemos es que en vez de edificar, dañamos. La palabra en sí, hay que confiar en lo que va a hacer la palabra. Usted siembra la palabra. ¿Se acuerdan ustedes del mensaje automaté? Que usted siembra la palabra y dice que el que siembra la palabra se va. El reino de los cielos es semejante al que siembra la palabra y se va. No hay que hacerle nada. La palabra tiene poder para germinar, poder para crecer, poder para echar ramas, poder para tener flores y poder para dar fruto y madurarlo también. No hay que hacerle nada. La palabra lo hace. Tenemos la responsabilidad de comunicarla como una copia calcada. Y la palabra forma es modelo. El modelo. La copia calcada. Pero escuchen, más serio todavía es lo que sigue diciendo. Retén la forma de las sanas palabras. Allá hablando de los ministros dice que debe retener la palabra tal como fue enseñada. Dice, para que pueda corregir a los que se oponen con sanas enseñanzas. ¿Sanas qué? Y la palabra aquí, sana, es la palabra castellana, higiene. Ugiaino es la palabra griega. Ugiaino. Te viene la palabra higiene. Yo busqué en el diccionario de la lengua castellana lo que significa la palabra higiene. ¿Y saben lo que dice? Ya este no es el griego, sino en castellano. Higiene. Del griego, higia, que es un derivado de esta palabra, dice diosa de la salud. Para los griegos, Higia era la diosa de la salud. Pero escuchen, la palabra higiene en su definición en castellano es parte de la medicina. Dígalo conmigo, parte de la medicina que enseña a precaver las enfermedades y la conservación de la salud. ¿Qué es la higiene?
Parte de la medicina que enseña a precaver las enfermedades y la preservación de la salud. Ahí vienen las palabras higienista, higiénico, higienizar, antihigiénico. Me gusta la definición en castellano de higiene, porque es la parte de la medicina que enseña a precaver las enfermedades, evitar que ocurran. Si la medicina de hoy se encargaran más de precaver, pero como hay un negocio, no están interesados en que ella... Yo le tengo que preguntar al médico mío, cuando fui enfermo de los pulmones, ¿qué tengo que hacer? Mira, cuídate del humo. Si no se lo pregunto, no me dice nada. Digo yo, ignorantemente, si no me pongo a leer, porque no te dicen nada, hasta te dan la medicina, no te dicen qué efecto secundario puede tener. O sea, te quieren sacar rápido para ganarse el dinero. No hay conciencia. Si lo haga un médico, porque se ha vuelto un comercio la medicina, pero también la predicación se ha vuelto un comercio, y aún en el tiempo de Pablo, porque Pablo dice que hay algunos que tienen la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, hermanos, la mejor medicina es la preventiva. Diga higiene. La palabra de Dios es higiene. Diga lo que es la palabra. Sana palabra es higiene. ¿Y qué es higiene? Es precaver, prevenir, conservar. Diga prevenir y conservar. Prevenir y conservar. La mejor salud es prevenir y conservar. Ahora, Dios me ministra y me dice, la palabra puede ser lo más sana posible. Pura, santa, justa, buena, transparente, sincera. Pero si yo, como mensajero, la transmito con un espíritu equivocado, ya no es sana. Porque a pasar por mí, ya se dañó el asunto. Y llame tu atención, porque ojalá que Dios me ayude a transmitir esto. Porque aquí para mí es el meollo del asunto. Y esta palabra es para nosotros los que estamos en un púlpito, para ti que profetizas y para ti que evangelizas. No importa, o manifestación de cualquier don espiritual. Puede también aplicarse a la adoración, en todo. Fíjense que yo estoy enfermo. Diga, yo estoy enfermo. Sin embargo, estoy predicando una palabra que estoy tratando de que sea sana. No es fácil, porque yo estoy enfermo. Y es muy difícil que algo santo pase por mí, que estoy contaminado, y que cuando llegue allá sea santo. Fíjense cuánto yo debo depender de Dios para que la palabra llegue sana a ustedes. Ojalá que Dios nos abra el entendimiento. A nosotros los que predicamos, a los que profetizamos, a los que adoramos, porque se aplica a todo. Se aplica a todo. Por eso yo aconsejo a los ministros, y me aconsejo a mí mismo, que cuando voy a predicar yo no puedo tener nada en el corazón. Aún para orar. Dios sabe que esa conciencia la tengo. Yo no estoy diciendo que lo he alcanzado, pero que la tengo, la conciencia de que eso es verdad. Aún cuando voy a orar, cuando me toca orar, por ejemplo, en el tiempo de oración de los líderes, aunque sean 3 o 4 minutos, pero desde casa vengo orando. Señor, que cuando yo abro mi boca, yo como pastor estoy cargado con un montón de cosas que me cargan. El ministerio, Pablo decía, yo tengo carga por la iglesia de la Odisea, yo tengo carga por aquel. O sea, David habla de la carga que tenía por los justos. O sea, pues el mensajero no es como el recepcionista. Una recepcionista puede ser una prostituta que tenga 1000 hombres cuando salga de la oficina, pero si hace bien su trabajo, al que le empleó no le importa. Que es una prostituta, no me importa, pero aquí es la mejor secretaria que hay. Porque no hay ninguna diferencia entre la recepcionista y el mensaje que le da, o los mensajes que le da el jefe, o la oficina, o las oficinas. Pero el mensajero no es así. Yo no puedo dar un mensaje a usted y ser un prostituto. No, yo tengo que vivir la palabra para que la palabra llegue a ustedes. El primero comprometido con la palabra soy yo. Soy un fariseo si pongo cargas sobre ustedes que yo ni siquiera toco. O no me dice la Biblia que es así. Entonces, ¿saben ustedes lo que implica
eso. Ojalá, yo le pido a Dios que revele esto. De verdad, mis hermanos. Yo no estoy hablando aquí por reacción. He pesado mi corazón y le he orado a Dios. Yo no estoy por reacción. Estoy porque quiero corregir algo. Qué tiempo que se corre no solamente entre nosotros, sino en la iglesia de Dios en el mundo. Es tiempo ya de que asumamos temor de Dios y responsabilidad para que la palabra salga sana, para que sane a la gente. ¿Sabe la gente que está llena de avaricia? Porque en los púlpitos lo que se habla, que Dios te va a hacer rico, que Dios te va a prosperar, que Dios qué sé yo qué. Y entonces la gente lo cree, se llena, le sacan el dinero a la gente y los elevan. Y los predicadores les inculcan que ellos tienen más planes con ellos que lo que Dios tiene con ellos. Y los llenan de avaricia, de deseo de dinero. Hermanas que no tienen marido, se ponen, hasta le dicen que pongan una imagen del hombre más lindo que quiera. Dámelo así, así va a ser, como ese va a ser. Y hay quienes lo buscan en el internet y se las lleva el diablo, se los lleva el diablo. Perdónenme, porque no consultan a Dios. Prefieren tirarse a la far como el que juega cartas, a buscando un marido. ¿Por qué? Por las malas enseñanzas. Tantos consejos diabólicos que se dan desde los púlpitos y la gente está enferma. El cristianismo está de vomitar y la culpa la tenemos los predicadores, y me incluyo yo. No estoy hablando para hablar de nadie, estoy hablando de mí. Sería un fariseo si golpeo a los demás y estoy contradiciendo la misma palabra. Si golpeo y no me aplico yo la palabra, pero grito. La Biblia dice que no es necesario que la verdad grite en la plaza, en la justicia, para que se le escuche. Pero cuando el corazón está endurecido, hoy Señor toca y llama y abre la puerta del corazón. Esta bendita palabra del evangelio hubiera sanado al mundo si la iglesia la hubiera transmitido con la sanidad de Cristo. Amén. 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 El mensaje más contundente de Jesús de Nazaret no fue el sermón del monte, sino el mensaje de la cruz. Perdónalos, no saben lo que hacen. En otras palabras, ¿por qué digo así? Porque fue desnudado, rechazado, en un juicio injusto, en medio de sátiras y de ironía. Y ahí se ve el ambiente pesado, donde reinaba el diablo con toda la política de Roma y del Sanedrín. Sin embargo, su corazón no se dañó, sino que le dijo al Padre: si sus ojos estuvieran abiertos y supieran quién soy yo y quién eres tú y quién es la palabra, jamás hubieran hecho esto. Pero son gobernados por el diablo y por el mal. Mi Jesús no se dejó provocar. A él lo insultaron, lo calumniaron, lo desnudaron, lo rechazaron, pero en la cruz se vio que el Cordero de Dios no guarda rencor, porque el amor no guarda rencor. Pedro lo rechazó y lo negó 3 veces y le dolió, pero le dijo: Pedro, hay restauración para ti. Le advirtió de la caída. No digas que tú eres más fiel, porque el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. This is my Jesus. Él no se dejó provocar. Se hubiera dado lleno de amargura, lanza en esa cruz hasta maldición, pero no lanzó maldición. Cuando lo maldecían, él bendecía, dice la Biblia. Porque el predicador tiene que estar sano, hermano. Tiene que estar sano. Que Dios me libre y tenga misericordia de mí, que soy pecador, y Dios sabe que lo digo con sinceridad. El libro de Hebreos dice que nos cuidemos de la raíz de amargura, porque una raíz de amargura puede estorbar y hacer mucho daño. Una raíz de amargura. Pongo el ejemplo de eso, de una raíz de amargura. Pablo decía: hay muchos que predican a Cristo por envidia y otros por competencia.
Y algunos lo hacen sinceramente. Como quiera Cristo he predicado, dice Pablo. Pero perdóname, aunque Pablo dijo eso que lo predicaban con envidia. No crean ustedes que la palabra llegaba sana. La palabra con envidia no llega sana. No llega sana, perdónenme. Jesús, y lo dice el libro de Gálatas, que el evangelio cuando se le pone una pizca de humanismo, ya no es evangelio, ya está pervertido. La verdad solamente es verdad cuando es 100% verdad. Si no, no es verdad. Entonces yo debo cuidar mi corazón. Cuando yo voy a traer la palabra, tengo que cuidar mi corazón para que en mí no haya ningún deseo malo, ni orgullo, ni envidia, ni indignación, ni un propósito de que la gente me siga, porque yo puedo hacer muchas cosas para que ustedes me sigan. Dios me ha enseñado a servir, a servir, a servir. Yo no recluto a nadie. De hecho, yo no tengo tiempo para estar llamando a tanta gente. Yo le digo a los pastores, mira, si quieres más atención de mí, haz como la mujer sirofenicia, métete en el medio. Y perdóname, te estoy diciendo la clave, porque si yo recibo 10 llamadas hoy de 10 pastores, yo no voy a llamar al que no me llamó, voy a llamar a los 10 que me llamaron, no es así, porque tengo que contestar a la llamada. Entonces métete tú y te voy a atender. Pero yo no tengo tiempo para estar reclutando gente. Dios me enseñó a mí a amar y a servir a todos sin esperar de nada de nadie. Y así, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos enseñó, que es el reino. Dar sin esperar recibir nada. No aprovecharme de aquellos a quienes yo puedo a través de la palabra persuadir para que sean mis discípulos. No. Sí, dice la palabra que si yo buscara lo mío, ya no soy siervo de Cristo, soy siervo de mis intereses. El reino es amor, abnegación, servicio, sin esperar nada de nadie. El corazón tiene que estar sano, porque si hay avaricia, si yo tengo una relación pensando en sacar provecho, ay de mí, es que la gente, Dios mío, revela que hay un juicio. Y derrama temor para saber que compareceremos todos ante el tribunal y que allí todas las cosas van a ser descubiertas. No hay nada oculto que no salga a la luz. En ese día se van a abrir los libros y tú vas a decir, Dios mío, yo ni me acordaba de eso, Señor. Gloria a Dios, porque Jesucristo nos limpia y nos salva, porque si no hay de nosotros, hermanos. Pero alguien dijo que la sangre de Cristo no es para limpiar pecados no confesados. El corazón tiene que estar sano, hermano. Porque si yo vengo con orgullo, transmito orgullo. Si vengo con raíz de amargura, transmito amargura. Miren, creo que tengo el don profético. He entendido lo que es el profeta. Y no me estoy dando el título, estoy hablando del don. ¿Saben la responsabilidad de ser profeta? El profeta, ustedes me oyen a mí diciendo que no dormí anoche. Me ven a mí y dicen, pero pastor, es increíble que una persona como yo, que tiene tanta fe en el evangelio de Cristo, que la sangre de Cristo me limpia, que estoy seguro en Cristo, que hay que vivir en el Espíritu, tengo estas convicciones. Pero yo no puedo dejar de preocuparme por la iglesia. No puedo. ¿O acaso Pablo vivía despreocupado? Léanse las epístolas de Pablo para que vean. Tengo carga por la iglesia de la Odisea, tengo carga por... Ahora vivo porque ustedes están firmes en la fe. Si yo veo a Pablo cargado, no es un asunto que... Esto no es superficial. El mensajero y el mensaje están ligados, como el fondo y la forma, no se pueden separar. Esto no es automático, es una realidad. Usted llega a sentir y a pensar como Dios. La unción profética te lleva a que el temor reverente de Dios y el deseo de que a Dios se le respete y se le ame está residente en ti. Y cuando no sucede esto, tú te llenas de un celo y te llenas de un sentimiento de tristeza. Y si yo viniera aquí a lanzar eso, los matara a todos ustedes. Yo prefiero pasar la noche delante de Dios llorando para no tirarle las cargas a nadie. Prefiero ser como
como el judío de la película o de la novela, que tenía a su hijo allí en el campo de concentración y le decía que todo lo que estaba pasando era como una novela, una película, algo superficial, que no era verdad que estaba ocurriendo. Porque los padres deben quitarle las cargas a los hijos. No estoy hablando de hacerlo evadir la realidad, de ser avestruces que meten la cabeza en la arena. Pero por lo menos, ¿por qué tengo yo que tirar cargas que Dios me las dio a mí? Se las voy a tirar a personas que no pueden con ellas. Si yo mismo no puedo con ellas, se las voy a lanzar a otros. No, el celo puede matar. El celo puede matar, hermano. Yo puedo matarlos a ustedes con mi celo. A veces he lanzado el celo con todo lo que Dios me ha dado en el momento y me voy a mi casa a llorar. Dios me tiene que consolar. A veces hasta me pongo a aconsejar a Dios. Le digo, Señor, ya no exhorte tanto. Por favor, estimula más. Va a matar a esta gente. Dios me está escuchando y me va a juzgar un día si no es verdad. ¿Sabes lo que me ha dicho? Todavía no has hecho como Esdras, que te arranca la barba a ver al pueblo destruyendo el linaje. Arráncate la barba, que esto es peor de lo que tú piensas. Pero aún así digo, Señor, ayúdame, porque voy a matar gente. Entonces, yo tengo que asumir la responsabilidad de saber administrar mi don en el Espíritu. Pablo dice que el que profetiza debe someterse a los profetas. Porque yo tengo que contenerme, hermanos, porque yo no me contengo, yo mato gente. Y Dios no me mandó a matar. Les voy a contar esto para terminar. Cuando yo comencé a predicar la vida del reino, al principio de los 90, yo recuerdo que yo salía por las iglesias. Dios nos prohibió predicar a nosotros y después nos mandó. Y cuando yo salí, yo recuerdo predicaba todos esos mensajes del reino, que Dios es el todo, los hijos de Sarvia y todos esos mensajes. Cuando yo iba a pasar por las iglesias era un huracán, hermano. Me oían una vez y no me invitaban más. Y yo me deprimía, porque yo duré tantos años recibiendo un mensaje para que la gente lo reciba. Y comencé a cuestionarme delante de mí, Señor. Yo sé que el mensaje es fuerte, yo sé que a nosotros nos costó muchos años asimilarlo. Pero Dios mío, que la gente lo que hace que rechace el mensaje, yo no lo entiendo, yo me deprimía. Porque yo quiero que la gente reciba la palabra. Hermanos, y Dios tuvo misericordia y me habló. ¿Y de qué manera me habló? Miren si esto es de Dios, que jamás se me hubiera ocurrido a mí. Me dice Dios, tú sabes que cuando yo quise destruir el mundo en tiempo de Noé, yo mandé un diluvio y llovió por 40 días sin terminar. Y abrí los abismos y las cataratas del cielo para anegar en agua al mundo entero. ¿Sabe por qué? Porque yo quería destruir. Pero cuando yo quiero edificar y que haya fruto, mando la lluvia temprana y tardía a su medida y a su tiempo. Y me tira a arrepentir. Y me arrepiento hasta el día de hoy. Porque Dios me dijo, si a ustedes duró años yo tratando con ustedes en ese desierto, y ustedes duros no entendían a obedecer y a someterse, tú vienes aquí, gente que está fuera de contexto, y le lanzas ese diluvio y tú piensas que van a salir, que no se van a ahogar en esa agua. Dice, dáselo por medida, hermano. Dáselo por medida, que llueva un poquito, que la tierra absorbe el agua, vuelve y llueve. La semana que viene tiro otra agüita. Y entonces entendí. Después comencé a ver frutos en las naciones, porque predicaba algo pasito y otra cosita y dejaba caer y dejaba caer. Porque es como este pastor que dice, yo lo violenté, tengo la carga, lo violenté, no estaba listo. Jesús dijo, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero ustedes no están listos. Jesús lo hizo. Solamente Dios sabe a cuántas personas yo he dañado. Solamente Dios lo sabe. Pido perdón. Pero que tengo que aprender, que tengo que estar sano. Miren, el celo no es de Dios. El celo es de Dios, hermano. Pero yo no puedo usar el celo de Dios para matar gente. No. Si Dios se aira y acaba con el mundo, ese Dios es perfecto, yo no. Yo tengo que administrar ese celo
para edificar. Y tengo que ser sano para que la palabra salga sana. Y eso significa que debo tener higiene. Como dicen los psicólogos, higiene, salud mental, higiene mental. Yo tengo que estar sano para que la palabra salga sana. La verdad dicha con amor, con misericordia y paz, con paciencia, con fe, con buen espíritu, apelando al corazón. Porque se me da envidia, celo, orgullo, altivez, descontrol. Voy a acabar con la gente. Y Dios no me mandó a acabar con la gente, me mandó a edificar. Si alguien rechaza la palabra porque no tiene corazón, ya, eso no me corresponde a mí. Aunque confieso que yo me deprimo cuando la gente no recibe la palabra. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven, pues yo también, ¿o no? Si soy de Dios, debo sentir como Dios. Si yo quiero que la gente se salve, si Dios quiere que todos se salven, yo también lo debo desear. Aunque yo sé, y Dios también, que no todos se van a salvar. Pero es el deseo de Dios. Debe ser el deseo mío, que todos se corrijan. Cada vez que yo digo algo acerca de mí en el púlpito, me juzgará un día que está allá arriba. Me voy deprimido para mi casa. Sea bueno lo que diga o sea malo lo que digo. Dios lo sabe. Paso días a veces deprimido. No debí de ser eso. No debe ser esto. Y Dios me tiene que ministrar. ¿Saben por qué? Porque yo digo, es que Dios no me llamó a hablar de mí. Me llamó a hablar de Él. Y aunque los predicadores ponemos ejemplos para hablar de convicción, a veces hablo de mis payasadas. Y el domingo pasado me desnudé delante de ustedes, me desnudo, todas las barbaridades que yo hago equivocados. Y me voy deprimido, aunque hable algo negativo de mí, que parece que estoy siendo humilde, me voy deprimido porque no me llamó Dios a hablar de eso. Y Dios me consoló la semana pasada y me dijo, ¿sabes qué? Aunque tú tienes razón en lo que estás diciendo, el principio verdadero, fuiste a hablar de mí. Es bueno que tú digas lo malo tuyo. ¿Saben por qué? Por dos razones. Para que la gente no te idealice. Y segundo, para que se atrevan a confesar sus pecados. Porque tú sabes que el problema más grande de ustedes, dice Dios, es que ustedes viven siempre defendiendo al viejo hombre. El problema de ustedes no es el pecado, es la actitud frente al pecado. Y digo, si ellos te ven a ti decir tus errores, ellos van a decir, pues yo también me atrevo, que el pastor se atreve, yo me atrevo. Y así se atreven a confesar sus pecados y no estar tan... Denle un aplauso, Señor. ¿Recuerdan el mensaje del síndrome de Adán? De esconderse detrás del árbol. Eso lo tengo yo, tú y todos nosotros. El problema más grande de nosotros, hermanos, es reconocer que somos pecadores y que hemos pecado y que vivimos pecando. Se nos hace difícil decir yo fallé. Hablamos mentiras, rejugamos, tiramos la bola de humo para que todo el mundo nos vea de otra manera. Todo para no reconocer que yo pequé, ¿cuál es el problema? Cuando eso se resuelve diciendo, perdóname hermano, yo fallé. Si todos fallamos. Usted y yo predicamos acerca de Abraham. Dios me ministró que los hombres de Dios fallaron, no en sus debilidades, sino en los aspectos que ellos eran fuertes. Abraham era el padre de la fe. Y ¿saben ustedes cuál fue el pecado? Que dudó hasta que expuso a su esposa para que el faraón se la viviera por mentiroso. Moisés era el hombre más manso de la tierra y no entró porque se iró. Samuel era el vidente que lo veía todo, hasta los burros que se pedían los miraba. Y cuando fue a buscar el ungido de Jehová, que para eso fue que recibió el don, para saber quién era el ungido, ese día no vio, porque está mirando la apariencia. Y le llamaban el vidente. Y Pedro dijo, aunque todos estos te negaren, yo no te negaré. Y lo negó 3 veces a la misma noche. Y él era íntegro y fiel y era sincero. Hermanos, si las buenas obras son malas, y meten las malas, ¿cuán malas son? Hay que ser sano. Confesemos nuestros pecados. Si alguien, Dios le revela una debilidad tuya, mira,
Tú le dices, mira, si Dios, que es el dueño del corazón, te reveló mi corazón y mi debilidad, no es para que tú me crucifiques desnudo en una cruz, es para que tú ores por mí. Lleva mis cargas, porque por algo Dios te reveló quién yo soy. Yo tengo años peleando con ese demonio. Ayúdame para que entre los dos acabemos con él. ¿No es verdad? Pero comenzamos. No, es que no fue así. Lo que pasó es que tú estás malinterpretando. Eso no fue así. Yo no lo dije por eso. Yo no hice aquello. Dios mío, ¿por qué eres abogado de tu carne? Tú y yo somos bipolares. Somos carne y espíritu. Machaca la carne, crucifícala, acaba con ella y di: yo quiero vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad. Y todo lo que no es eso es carne. ¿Por qué defenderte, hermano? ¿Por qué defenderte? El pecado nos ciega. Como dice la hermanita, ayúdanos, Señor. Dale un aplauso al Señor. No, hermanos, esta es una clase de cristoterapia, de neumaterapia. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Yo me desnudo hoy para que tú me vistas. Me desnudo para que tú me vistas, Señor. Quiero ser vestido de Cristo. Me despojo de Adán. Me quito Señor, las hojas de higuera hoy, y me pongo la piel del cordero. Soy pecador y necesito ayuda. Permite que nunca se me nublen los ojos. Yo en Cristo soy perfecto, pero en Adán soy una basura. Y es la verdad. Ayúdanos, Dios, a ser sanos en la fe, y a ser preventivos, y a usar la higiene de la palabra para vivir siempre higienizados. Guárdanos de lo antihigiénico, Dios. Cuida nuestros corazones, nuestras actitudes carnales. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, yo necesito ayuda. Y todos necesitamos ayuda. Oro por todos los predicadores en la tierra. No somos mejores que ellos. Hay que, como Jesús, perdónalos que no saben lo que hacen. Tú me has revelado las implicaciones de esa oración del Señor, porque la verdad, cuando estamos en el Espíritu no actuaríamos así, pero en la carne eso es lo que hacemos. Te crucificamos constantemente. En vez de crucificar la carne, te crucificamos a ti, crucificamos a los demás. Ayúdanos, Dios, ten misericordia de nosotros. Oro por cada hermano, oro por los profetas, oro por los levitas, que nunca deben subirse aquí si tienen un disgusto con alguien, porque tú lo dijiste, que si alguien va a dar una ofrenda, deje allí la ofrenda. Derrama temor, Señor, Dios mío. No emoción de decir: yo no ministro más porque estoy así, como algunos dicen: yo no voy a la iglesia porque yo soy malo. No, entonces es que tienes que venir a la iglesia, porque aquí está el hospital de Dios. Quita esas excusas vanas y ayúdanos a conformar. Hay bálsamo en Galaad, hay medicina en ti. ¿Por qué correr? ¿Por qué no ser sanado si hay medicina? Ayúdanos, Señor. Usa la palabra para sanarnos. Ayúdanos a recibirla con un espíritu correcto para que nos sane. Y ayúdanos a transmitir la palabra profética y el evangelismo, Señor. Y también cuando ministramos en el servicio, en toda administración, en la consejería, danos las palabras sazonadas con sal. Porque hay palabras que son como golpe de espada, pero hay palabras que son como medicina. Queremos tener medicina en la boca, Señor. Por favor, ayúdanos. Que nadie salga lastimado de aquí, Señor, sino con el deseo de que la palabra me ha confrontado. Quiero ser como dice Dios. Aquí estamos, Dios. Levántale las manos al Señor y pida misericordia. Pida perdón conmigo. Yo canto como el cántico: Señor, si he ofendido un corazón, si he sido causa de perdición para alguien, si he lastimado a alguien, perdóname, Dios, perdóname, de verdad, perdóname. Perdóname todas las veces
que no he sido sano en la exposición de la profecía, de la palabra. Perdóname, Dios mío. Y danos el valor para refutar la carne y defender lo que es espiritual. Por favor, ayúdanos, ten misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo oro en el nombre de Jesús, que esta palabra sea verdad en tu boca, que esta palabra llegue al corazón tuyo, que las escamas caigan de tus ojos, que Dios toque tu corazón. La palabra te confronta, porque Dios quiere a través de la palabra hacerte como Él es, porque ese es el propósito de la palabra. Danos el corazón de Dios, perfeccionarnos y glorificarnos en Dios, con Dios y para Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.